el hambre de tiempo estructurado. Comenzamos por definir tiempo. El tiempo se puede ver desde un doble enfoque. Desde el punto de vista de la física, de la astronomía, pues es el tiempo, la distancia entre dos puntos en el espacio. Si no hay espacio, no hay tiempo. Y en esa, lo que te tardas en recorrer una determinada distancia a una determinada velocidad, pues es el tiempo. Y el tiempo es matemáticamente exacto en todo el universo. En cambio, el tiempo del que nos vamos a ocupar es otra cosa muy diferente. A ver, imaginémonos que somos furibundos partidarios de algún deporte, fútbol o el que quieran. Nuestro equipo va ganando, el equipo contrario está encima y faltan 3 minutos para que el partido se acabe. Esos 3 minutos, ¿cómo los vives? Eternos. Sí, ¿verdad? Es una eternidad, ¿no? Aunque el reloj no marca más que 3 minutos. ¿Sí? Ese es el tiempo exacto. Pero el tiempo psicológico resulta excesivo. ¿Ah? Bien, ahora al revés. Tu equipo va perdiendo. Faltan 3 minutos. ¿Cuánto dura ese tiempo? Nada, se va en un santiamén, ¿no? Y reloj no marques las horas, ¿no? O al revés, cuando estamos con una persona que nos aburre, vamos viendo el reloj ahí a ver a qué horas demonios se va, ¿no? Pero cuando estamos con una persona que amamos, que nos interesa, ay, no te vayas, ay, qué pronto se fue el tiempo, ¿no? O como cuando las mamás le dicen a sus hijazos de mi vidaza, ay, mijito, hace muchos años que no te veo, mami, pero estuve el domingo, ay, se me ha hecho una eternidad. Bien, entonces, desde el punto de vista psicológico, el tiempo lo vamos a definir con un concepto muy distinto al del tiempo astronómico, al tiempo medible en el mundo objetivo de la física y la astronomía. Lo vamos a medir, lo vamos a determinar así. El tiempo es la conciencia de la sucesión de instantes y es relativo al estado de ánimo de la persona. Si la persona está exaltada, está triste, está deprimida, está alegre, tiene miedo. Imagínense un minuto de terror. Bueno, es conocidísimo el caso en la historia universal de cómo ha habido personas que en una sola noche envejecen. En una sola noche el pelo les queda absolutamente cano, absolutamente blanco. Hay 2 personas que destacan por el proceso de aceleración casi instantánea de su llegada a la vejez. ¿Quiénes fueron? ¿Quién sabe a qué personajes históricos me refiero? Pues me refiero a la emperatriz Carlota de México, que envejece a una asombrosa velocidad en cuanto sabe que Maximiliano, su marido, está condenado a muerte por el... bueno, voy a evitar la grosería, Benito Juárez. Me cuesta mucho trabajo no maldecir en ese momento. Y el otro personaje famoso que pierde su juventud radiante en una sola noche, es la esposa de Luis XVI, María Antonieta, la reina María Antonieta, que en una sola noche envejece de golpe cuando sabe que ella, su familia, su esposo y sus hijos van a ser condenados a muerte por alguien no tan cruel como lo fue Juárez, por el famoso directorio que encabezaban el terror en la Revolución Francesa, ¿sí? Entonces, el tiempo, pues, es relativo en la vida psicológica. En el mundo objetivo, el tiempo es absoluto. Ni un segundo más, ni un segundo menos. Siempre va a medir lo mismo. En el campo psicológico, el tiempo es muy subjetivo, muy cambiante, muy relativo y es en gran medida el causante de muchísimas de nuestras dificultades. ¿Pero por qué?
porque no sabemos lo que voy a decir. Repito el concepto de hambres básicas. A ver, rapidísimo, como prueba. ¿Quién se acuerda así de golpe cuáles son las 3 letras que representan a las hambres básicas? CTR. CTR, muy bien. ¿Qué significa? Caricias, tiempo y reconocimiento. Caricias, tiempo y reconocimiento. Las 3 aparentemente tienen la misma importancia. Recibir y dar caricias, estructurar tiempo y recibir y dar reconocimiento. Sin embargo, la realidad es que no es tan exacto. Si hacemos un análisis más detallado de estas 3 hambres básicas, ¿cuál sería la más importante? ¿Por dónde comenzamos? ¿Cuál está antes que ninguna de las otras 2? Tiempo. Tiempo. Muy bien. ¿Por qué razón? Porque si no tenemos tiempo, si no hemos estructurado tiempo, ¿a qué horas vamos a dar caricias? ¿O a qué horas las vamos a recibir? Si no hemos estructurado tiempo, y se va a llamar tiempo de agenda, el tiempo estructurado es tiempo de agenda. No es, ay, te veo, ay, nos vemos luego, a ver qué día nos hablamos, a ver qué día nos vamos a comer. No, pues eso nunca va a ocurrir. Hay que hablar y estructurar de modo racional, exacto, preciso, lo más posible preciso, el tiempo estructurado, para que tengamos tiempo intencional y planeado de dar y recibir caricias y de dar y recibir reconocimiento. En términos de un ligero y rápido repaso, ¿qué tan importante es para un ser humano recibir caricias? A ver, ¿qué tan importante es? Muy importante. ¿Por qué razón? Es el alimento del alma, pienso yo. Tache, no es el alimento del alma. Ah, sí, sí. Ya me conoces. No es caldo de pollo para el alma. No. Hay que ser más realistas, ¿sí? ¿Qué es en realidad una caricia? O mejor dicho, ¿qué es la caricia para el organismo humano? Existencia. Existencia. En pocas palabras, bueno, una palabra más corta, las caricias son la condición sine qua non. Un ser vivo vive. El ser vivo vive gracias a los estímulos del medio ambiente. Por esa razón, otros autores no le llaman hambre de caricias, le llaman hambre de estímulos. A ver, entonces imagínense una mamá, bueno, cualquier persona, que come bien, se alimenta bien, saludablemente, balanceadamente, bebe buena bebida, agua, leche, todo lo que le sirve al organismo para sostener su gasto energético, sus vitaminas, sus calorías, carbohidratos, qué sé yo, pero no recibe caricias. ¿Qué le puede pasar? Se enferma. Al principio, antes de enfermarse, Se pone triste. se deprime. Después de deprimirse, en poco tiempo, sus defensas se desploman. Y después pues, se enferma, con las defensas bajas, se enferma, y finalmente, si no resuelve bien, satisfactoriamente, su hambre de caricias, por bien alimentado que esté, es más, puede tener sobrepeso mórbido y andar cargando 100 kilos de grasa, no importa, se va a morir, porque no recibe los estímulos necesarios, indispensables para mantenerlo vivo. No solo la vida depende de los estímulos que llamamos caricias. La vida, aparte de la vida, también depende el equilibrio del sistema nervioso central. De tal forma que la mejor manera de volver loco a alguien es, ¿cuál?
aislarlo. ¿Qué es a lo que los presos y delincuentes de mayor nivel de desfachatez, de psicopatía, de machismo, de autosuficiencia, de fuerza, qué es a lo que más les temen? A los lugares aislados. En México se llaman apando y en Estados Unidos o en otros países se llaman de otra manera. Pero podemos decir que son celdas de deprivación de caricias, celdas de deprivación de estímulos. Y cuando una persona es privada intencionalmente o casualmente de los estímulos que recibe un ser vivo para mantenerse vivo y equilibrado, literalmente se puede enloquecer. Y no estoy hablando, digamos, analógicamente. Estoy hablando específica y concreta y realistamente. Puede haber ataques de esquizofrenia, de pánico, de parálisis afectiva, de catatonia, de ataques de locura que incluso pueden provocar una reacción química de tal naturaleza en el cerebro que la persona tal vez pueda nunca recuperarse. Entonces, el aislamiento, la soledad, la pérdida de estímulos es lo que el ser humano más teme y es lo que más daño nos hace en la vida cotidiana. La ausencia de los estímulos que van a mantener el equilibrio del sistema nervioso y vivo a nuestro organismo, a nuestros sistemas respiratorio, cardiovascular, endocrino, digestivo, etcétera, se mantienen vivos gracias a los estímulos. Esto es tan contundente que se ha llegado a convertir en un axioma, algo que ya ni siquiera necesita demostración. Así se define la palabra axioma, que el ser humano prefiere una canasta llena de espinas a una canasta vacía. Hasta las canciones lo dicen, ¿no? Miénteme, róbame, pégame, mátame, pero no me dejes. Miénteme por piedad, yo te lo pido, que me hace tu maldad feliz. Dime algo, aunque sea mentira. Dime que me quieras, aunque no sea cierto. Se oye bonito, ¿no? Es más, si ya no me pegas, ya no me quieres. Si ya no me celas, ya no te importo. Por eso, todas nuestras canciones mexicanas del cancionero Picot y de otras latitudes también, aunque menos dramáticamente, están infestadas de frases como haz conmigo lo que quieras, ¿no? Reina, esclava o mujer, pero déjame volver contigo. Pues órale pues, paz. Que se le quite lo bocona, ¿no? ¿Sí? Y la persona llora, se deprime, chilla, grita, a lo mejor se defiende, pero como me dicen por ahí luego señoras rancheritas o señoras fufurufas, como se dice ahora, fifís, ¿no? De acuerdo a la nueva terminología del régimen. ¿Sí? Me dicen, mire doctor, yo le pregunto, ¿por qué no lo dejas? Si te pega, no solo te pega moquetes, te pega enfermedades, ¿sí? Que trae de la calle o de las callejeras, ¿por qué no lo dejas? ¿Por qué no te separas inteligentemente? Hasta la Iglesia Católica contempla en ciertos casos la absoluta legitimidad de una separación por legítima defensa, por defender tu vida, tu integridad, tu salud. Ay, doctor, si viera, malo Miguel, pero peor sin él. Bueno, pero a ver, te tortura, te pega, te grita, te maltrata, no te da el gasto completo, te tiene a medio pelo de dinero, todo es codo, le da a su mamá, a sus hermanos, a su amante y a ti te tiene pasando hambre. Pues sí, pero peor es nada. Además, aquí la perdí y aquí la tengo que hallar. Bueno, ahora sí que el que por su gusto es güey, hasta la coyunda lame, ¿no? Entonces, esto lo explico buscando hacerlo de buen humor, porque si lo dijera de modo solemne a lo mejor los hago llorar, ¿no?
de lo tan dramático que es esto que llamamos el hambre de caricias. Por hambre de caricias, una persona puede engañar a su marido. No la estoy justificando, lo estoy explicando. Detrás de cada marido adúltero hay que buscar una mujer seca, dura, fría, autoritaria. Detrás de cada mujer adúltera hay que buscar un marido trabajólico, un marido lejano, un marido que puede ser un buen proveedor, pero que no le da las caricias que le da el vendedor que a las 10 de la mañana toca la casa de la señora solita y la señora sale en bata, en tubos, despeinada, todavía embarruscada de crema, en pantuflas, fea. ¿Y qué le dice el vendedor? Güerita linda, buenos días. Ay, bueno, se pone con pavo real. Porque si acaso su marido, si algún día le habla, le dice gorda o vieja, ¿sí? O en términos muy despectivos, cualquier otra expresión coloquial, hasta groserías, pero no le va a decir nunca mi adorada, mi güerita linda, como si se lo va a decir el vecino, ¿eh? El chofer del taxi, del Uber, o el vendedor que le quiere enjaretar una licuadora o una lavadora o qué sé yo, ¿no? Entonces, el intercambio de caricias es lo que nos mantiene vivos a los seres humanos, en general a los seres vivos, pero sobre todo los más vulnerables a la falta de caricias somos los seres humanos. Eso es un mini repaso de todo un taller que se llama Hambre de Caricias, que es de muchas horas, muy profundo, tiene muchos recovecos, muchas consideraciones, muchas aportaciones, pero vamos al tema principal que nos ocupa. Si no tenemos tiempo, ¿a qué hora vamos a dar caricias? Siempre deprisa, siempre las carreras, siempre con puros rituales, ¿no? Hola, buenos días, adiós, ¿cómo estás? Bye, ya llegué, sírvete, duérmete. Y luego empezamos con aquella famosa cambio de puntuación, ¿no? En los primeros años, ¿cómo amaneciste, vieja? En los siguientes años, ¿cómo amaneciste, vieja? Y al último, ¿cómo? ¿Amaneciste, vieja? Nada más cambiamos de lugar la coma, ¿no? Y la entonación. Bueno, entonces, dentro de lo que es el hambre de tiempo, si no hay tiempo, no vamos a dar reconocimiento. ¿Cuál es la diferencia entre caricias y reconocimiento? La diferencia es contundente. La caricia es algo que yo doy. Por muchos motivos, básicamente 6 motivos. Te doy una caricia negativa porque te portaste mal. Te doy una caricia negativa para que te portes bien. Te doy una caricia positiva porque te portaste bien. Te doy una caricia positiva para que te portes bien. Te doy una caricia falsa para llevarte a la cama. Como se dice en Telerisa, ¿no? O el canal donde te estrellas. Si quieres posar ante la cámara, pasa primero a la recámara. Es el lema de todas las estrellitas y estrelladas que han pasado por ahí, por las camas de los grandes directores de cámaras, de todas las televisoras del planeta, pero como que la nuestra tiene el campeonato mundial de prostitución. Entonces, caricia falsa. O puedo darte una caricia de lástima. Ay, mi niño, pobrecito, está malito, ¿no? Yo me acuerdo que cuando éramos niños, nosotros acostumbrábamos a que cuando ya se nos estaba quitando la calentura, poníamos el sobaco cerca del foco de la lámpara, para que cuando mamá llegara a ponernos el termómetro, todavía marcara 38, ¿no? Era una trampa que se le ocurrió a mi hermano Fernando, el más latoso de todos. No, hombre, que nos sigan trayendo el jamoncito, y el pan tostado, y el sidralito. Por eso me volví adicto a las manzanitas desde hace 80 años, ¿no?
Sidral Mundet, ¿no? ¿A poco no se usaba en tu casa? Sí, sí. ¿Verdad? ¿No? Era infalible. Y la mamá siempre preocupada. Entonces podemos dar caricias de lástima. O podemos simplemente dar caricias incondicionales agresivas. ¿Por qué me gritas? ¿Por qué es gordo? ¿Qué te hice? Nada, nada más. ¿No? ¡Pum! ¿Sí? Y la única que realmente nos va a alimentar a todos los seres humanos, pero que muy pocos la practicamos, es lo que conocemos con el nombre de caricia incondicional positiva, que es gratuita, no se pide nada a cambio, no se espera una conducta buena, no se espera la corrección de una conducta mala, no se espera un favor, no se le da al otro lo que a mí me gusta darle, se le da al otro lo que el otro necesita recibir, es a su manera, no es a mi manera, es a su modo, como él lo necesita, es habitual, se da por motivos no clásicos, no se espera uno a los días de fiesta, ni año nuevo, ni cumpleaños, ni nada por el estilo, se da habitualmente, mañana, tarde, moda y noche. ¿Por qué? Porque sí, porque el verdadero amor es gratis, así como Dios nos ama, gratis. Dios no ama más al santo que al pecador, o más al pecador que al santo, aunque puede que sí, porque Cristo vino más por los pecadores que por los justos, ¿no? Entonces, la caricia gratuita, la caricia incondicional positiva, es muy difícil que pase a incorporarse en nuestra economía cotidiana. Pero el problema por el cual es tan difícil que las caricias nutritivas, las caricias nutrientes se incorporen a nuestra vida cotidiana, es porque, ¿por qué? Porque no tenemos tiempo. Siempre a las carreras, siempre deprisa, siempre, hasta cuando las parejas jóvenes hacen el amor, ¿cómo le llaman ahora? Un rapidín, ¿no? Y a las 6 de la mañana, antes de agarrar el metro o el automóvil, para recorrer distancias hasta por 2 o más horas, y luego llegar en calidad de cadáver por la noche, nada más a roncar o a pedir alimentación y a dormir, porque al día siguiente hay que volver a la monserga del trabajo. Entonces vamos a hablar del tiempo. Y así es como asiento lo siguiente. Es imposible satisfacer el hambre de caricias, es imposible satisfacer el hambre de tiempo si no estamos insertando las caricias y el reconocimiento dentro del concepto de tiempo de agenda. Y por tiempo de agenda vamos a entender el que yo abro mi celular, y aquí pueden ver en verde todo lo que hice el lunes. Pero lo que yo hice el lunes fue planeado cuando menos con 48 horas de anticipación. Y aquí están en la agenda de tiempo estructurado, tiempo para mí, tiempo para mi esposa, tiempo para Dios, tiempo para mis hijos, ¿sí? Que son un chorro, 9, tiempo para mis nietos, tiempo para mis hobbies, para mis pasatiempos, para mi lectura, para mi salud, para la misa, para escribir, para trabajar, para dar consulta, para escuchar a un amigo, para cotorrear de sobremesa, sabiéndolo acomodar, como dice el dicho, todo cabe en un jarrito, sabiéndolo acomodar. Pero si no tenemos el magnífico hábito de estructurar el tiempo, se nos va como agua entre los dedos, no lo podemos detener, no lo podemos manejar, la vida se pasa a una velocidad asombrosa y cuando menos acordamos, aquel escuincle al que manejábamos, hola mijito, así, de pronto llega un momento, hola mijito, ¿no? Sí. Y hasta está más alto que yo. ¿Y cómo pasó el tiempo, esos 15 años, cómo pasaron? Como un nanosegundo. Y ni cuenta nos dimos. Bueno, entonces, vamos a tener en nuestra cabeza a partir de estos momentos el concepto de que si queremos intercambiar caricias,
y reconocimiento, que son las fuentes de la vida, que son la manera de mantenernos vivos, las caricias y el reconocimiento, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Estructurar nuestro tiempo. Y estructurar el tiempo requiere, cuando menos, papel y lápiz, pero de acuerdo a la tecnología moderna, pues un uso inteligente de un celular inteligente, para que no se quede nada a los buenos proyectos, a las buenas intenciones, porque de buenas intenciones están llenos los panteones. ¿Sí? Bien, entonces, dicen los grandes autores, hay varios autores que descubrieron este concepto. Sí, hay que hacer honor a quien honor merece. Hace unos, qué sé yo, 50 años, en el mundo de la psiquiatría, a nadie se le había ocurrido esto. Nadie había observado cómo la salud mental, la vida, el equilibrio afectivo, las defensas orgánicas, la cantidad de glóbulos rojos en sangre, la cantidad de energía que uno tiene, dependen de CTR, caricias, tiempo y reconocimiento. Hasta que hubo un señor genial, al que tuve la suerte de conocer aquí cerquita, en La Joya, California, que se llamó Eric Berne, el doctor Eric Berne, que murió en el año de 1970. Él fue una persona de nacionalidad canadiense, que creció como un niño de religión judía, pero que con el paso de los años y sus experiencias profesionales llegó a ser un, digámoslo así, buen cristiano. No se puede decir que fue un buen católico porque no tuvo contacto con alguna persona católica que pudiera hacerle ver el extraordinario e infinito superior valor que hay en nuestra fe, pero era una buena persona y creyó que Cristo era Dios. Y en su trayectoria profesional descubrió estas tres hambres. Él es el gran descubridor. Y por eso quiero mencionarlo, el doctor Eric Berne. A diferencia del novelista francés, este autor se escribe con B de burro, con B labial, Eric Berne. Él, en los últimos 15 o 20 años de su vida, se dedica a estudiar y convoca a su alrededor, y lo logra, un grupo de científicos muy notables, canadienses, norteamericanos, algunos europeos, argentinos, algunos mexicanos. Yo estaba muy joven para que me pudiera considerar como parte de ese equipo, yo nada más fui un alumno, pero dicen por ahí, con muy justa razón, que un enano parado en los hombros de un gigante, pues ve más lejos que el gigante, ¿no? Entonces, pues el enanito resulté yo, me paré en los hombros de Berne y pues vi muchísimo más lejos que él, bastante más lejos de lo que él pudo ver. Es lo que vamos a platicar a continuación. Él decía, acerca de esta violenta hambre, generadora de depresiones graves, cuando no está razonablemente satisfecha, podemos hacer algunas anotaciones muy importantes. Consiste esta hambre en el hecho constante de que todo ser humano, por el hecho de serlo, reclama para sí mismo un tiempo cargado de factores altamente motivantes y por ende generadores de endorfinas. Vale la pena nuevamente, no importa que ya algunos de ustedes se lo sepan de memoria, la gran mayoría no se lo sabe de memoria, repetir lo que tanto te llamó la atención, Almita, la otra noche, cuando dije qué son las endorfinas y qué efectos causan. A ver, ¿qué te acuerdas? Mi cerebro es muy lento. Entiende, pero no retiene. Entiende, pero no retiene. Bueno, entonces te voy a ayudar a retener. ¿Sale? A ver, anótalo. Todos anoten si pueden. ¿Qué son las endorfinas? Esto va a estar íntimamente ligado con nuestro tema de la posición existencial. Y la posición existencial o postura existencial va a estar íntimamente ligada a nuestra forma de estructurar el tiempo, cómo estructuraron con nosotros papá y mamá nuestro tiempo y su tiempo, y cómo generaron o no generaron en nosotros las suficientes endorfinas.
Endorfinas es una palabra compuesta de endomorfina. Endo, ¿qué querrá decir? La palabra endo. Endomorfo, endotelio, endógeno. ¿Qué quiere decir? Adentro. De adentro, adentro de, en el interior de. Entonces las endomorfinas están producidas en el encéfalo, en la cabeza, en el cerebro, ¿sí? Ahí se producen las endorfinas. De modo simple voy a referirme nada más a esa palabra, pero hay muchos grupos de endorfinas, hay muchos grupos de sustancias distintas como las oxitoxinas, las dopaminas, la serotonina, etcétera, pero quedémonos con el concepto genérico de endorfinas. Las endorfinas son un opiáceo, es decir, son un derivado del opio, por así decirlo, que en los grandes cárteles de la droga pues se produce con las plantas de las cuales se extrae la goma de opio y después se procesa para llegar a convertirla en morfina, heroína y sobre todo cocaína. Y esto es tan importante en la economía del planeta actual que podemos decir sin temor a equivocarme y sin ninguna exageración que la cocaína gobierna la Tierra. La cocaína gobierna el mundo. Bien, por muchas razones, o mejor dicho, no razones, causas que incluso espero tener tiempo de explicar. Entonces, las endorfinas están producidas por las caricias, por el tiempo y por el reconocimiento. Si no hay tiempo, no hay caricias y no hay reconocimiento, y por lo tanto, si no hay tiempo, no hay endorfinas, o no hay suficientes endorfinas. ¿Qué efectos producen estos opiáceos en el organismo humano? Bueno, pues son 10 efectos. Hay 10 efectos estrictamente orgánicos, corporales, físicos, y 5 efectos que son de conducta, de actitud, de modo de actuar en la vida cotidiana. Vamos a ver primero los 5 efectos corporales. ¿Qué sucede en nosotros, en nuestro organismo, cuando por alguna razón, por algún estímulo adecuado, oportuno, eficaz, eficiente, nuestro organismo genera endorfinas? ¿Qué nos sucede? Lo primero que nos sucede es una oleada de energía. Energía. La persona que recibe endorfinas, hagan de cuenta que recibe una descarga eléctrica, no se electrocuta, queda cargado, como si fuera batería. De hecho, yo tengo algunas sesiones de terapia en donde lo que busco es cargar a la persona de endorfinas. Bien, es el primer efecto, carga de energía. Segundo efecto, tienen un impacto analgésico. Eliminan dolores de cualquier tipo, de cabeza, de espalda, de lumbago, de músculos, de articulaciones o dolores emocionales, tristeza, miedo, incertidumbre, ansiedad, angustia. Las endorfinas o lo disminuyen muchísimo, todo esto, o hasta incluso lo eliminan. Analgesia. El tercer efecto de las endorfinas es un envejecimiento lento y lúcido. Mientras más es capaz un individuo, un ser humano, de aprender a generar sus propias endorfinas, puede decirse que su envejecimiento es muchísimo más lento. Puede llegar a vivir más de 100 años, enterito, trabajando lúcidamente, con fuerza, sin que le duela nada. Bien, el proceso de envejecer despacio y lúcidamente es para mí uno de los efectos más espectaculares que se pueden lograr aprendiendo a generar endorfinas. El cuarto efecto es fortalecimiento del sistema inmunológico. Ya una persona con una alta capacidad para generar endorfinas, ya sea que él las genere o que otros se las generen o ambos factores sumados, sobre todo en una muy buena relación conyugal, marido y mujer se vuelven una fuente de endorfinas.
Ujú. ¿Sí? Cuando a mí me han dicho, a ver, ¿cuál sería la mejor definición de tu esposa? Ah, pues es mi principal fuente de endorfinas. ¿Sí? Y cuando a ella le preguntan, a poco, dice, pues sí, mi marido es mi principal fuente de endorfinas. Entonces, y el quinto efecto orgánico es alegría, incluso euforia, desbordante. Rapidísimo, energía, analgesia, envejecimiento lento, sistema inmune de primer nivel, alegría. Todo esto va a producirse mediante CTR. Pero repito, si no hay tiempo estructurado, no habrá ni caricias ni reconocimiento. Y ahora vamos a ver los efectos operativos. ¿Sí? ¿Qué obtiene una persona ya no en su cuerpo, sino operativamente? Es decir, cómo trabaja, cómo disfruta de la vida, cómo se transporta, cómo maneja, cómo resuelve problemas, cómo escribe, cómo lee, cómo piensa, cómo contesta en una discusión, o sea, cómo se desempeña en el mundo real del trabajo. Bueno, tiene 5 características. Una persona con altos niveles de endorfinas es una persona muy rápida. Habla con la rapidez que se requiere. Ya sabemos quién No tiene endorfinas. no lo puede hacer y jamás va a aprender. Él sí está excluido de chango viejo aprende maroma nueva. Nunca va a aprender. Si de por sí así duerme a 30 millones de analfabetas, imagínate que hablara bien rápido. No, bueno, tendría mareado al doble, ¿no? Entonces, la persona que genera endorfinas es muy rápida en sus reacciones. Es más, podríamos decir que es instantánea en su forma de reaccionar. No tiene que andar pensando, ¿cómo le hago? ¿Lo hago? ¿No lo hago? ¿Lo tomo? ¿Lo dejo? Reacciona instantáneamente. Pero esta reacción instantánea no es una reacción a lo loco, no es una reacción precipitada, no, es una reacción oportuna. Entonces, si va manejando, su reacción es instantánea y oportuna y evita un accidente, o da bien una curva, o enfrena con perfecta control de la máquina, del vehículo que va conduciendo. Es decir, una persona con altos índices de endorfina es un conductor de Fórmula 1, aunque no tenga esa profesión. Es un piloto de combate. Es una persona extremadamente apta para resolver problemas en su vida cotidiana. Un tercer efecto, aparte de la rapidez y la oportunidad, es que es eficaz. Logra el resultado deseado. Se propone una meta, ¡pum!, la consigue. Además es eficiente, es decir, hace mucho con poquito. Eso es lo que significa ser eficiente, que no es lo mismo que ser eficaz. Puede ser eficaz sin ser eficiente. Un ejemplo, un equipo gana un partido de básquetbol 102-100. Ganó, fue eficaz, pero con un costo tremendo. Todos sus jugadores quedaron lastimados, 3 o 4 castigados, y el siguiente juego lo pierde 90-60. Porque aunque fue eficaz, no fue eficiente, y entonces tuvo un enorme gasto de energía. Entonces, en la persona que genera endorfinas de modo habitual, porque su tiempo está bien estructurado, porque su fuente de caricias es estable, lo tiene satisfecho, y él a su vez satisface a las personas que conviene satisfacer, y porque recibe el reconocimiento que merece y da el reconocimiento que merece, ¿sí? Esa persona va a tener una quinta ganancia, que es un estado de euforia, de alegría, que se parece a los efectos orgánicos.
Pero podríamos decir que esa alegría no está en el organismo, sino en su operatividad, y se llama entusiasmo. Ya, trabaja con entusiasmo. Vive con entusiasmo, habla con entusiasmo, se relaciona con entusiasmo. ¿No? Estas son entonces las 10 ganancias de la generación de endorfinas, que están esta generación íntimamente ligadas, todos estos efectos, a nuestra forma de estructurar el tiempo. ¿Cuál es la 4, doctor? De la operatividad, la eficiencia. A ver, ¿O eficiencia? rapidez, oportunidad, eficacia, eficiencia y entusiasmo. Oh, es que yo puse juntos eficiencia. No, son separadas. Puede ser eficaz sin ser eficiente, ¿sí? No puede ser eficiente sin ser eficaz. La eficacia es un componente que tiene que añadirse para que la tarea quede completada de modo adecuado, ¿sí? Bien. Ahora, cada una de estas, todas estas cuestiones que hemos dicho sobre lo que es el tiempo estructurado, vamos a explicar que existen algunas condiciones para que realmente se pueda decir que nuestro tiempo está estructurado. Pero vamos a hacer un pequeño corte para que hagan alguna pregunta los que quieran preguntar y un mini repaso de todo lo planteado hasta este momento.